Bueno, vamos a continuar con el segundo video del tema materia seca y cenizas. Como habíamos visto anteriormente, ¿cuáles son los primeros pasos para la preparación de una muestra a la que le queremos realizar un análisis de calidad, una muestra de alimento? Entonces, resumiendo, tenemos que realizar un muestreo del alimento. A esa muestra la vamos a remitir al laboratorio y lo primero que se hace en el laboratorio es secar la muestra. Ya vimos que los métodos para secar las muestras y también vimos la definición de materia seca, ¿sí? Cuando nosotros secamos la muestra a través de distintos métodos, le estamos extrayendo el agua del alimento y entonces la porción que quedaría es la materia seca. Una vez que la muestra de alimento es secada, luego seguimos con el molido de la muestra, el envasado y la identificación, y como ya es una muestra seca, ya podemos estar seguros de que si está bien envasada, tiene tiempo suficiente para realizarles los análisis del laboratorio. Es decir, esa muestra se puede conservar porque ya es un material seco. A modo de ejemplo, el siguiente esquema sintetiza todo lo que hemos visto hasta ahora. Y es muy importante acá que presten atención a los términos. Fíjense, preparación de la muestra para un análisis de calidad, ¿sí? Entonces, se toma la muestra del alimento a través de distintos métodos y dependiendo del alimento. Esa muestra que se toma también se la puede denominar que está en tal como ofrecido o en materia verde. Luego, esa muestra se va a secar. Y aquí quiero que presten atención. Como un método convencional, que es el que vamos a decir, ¿cómo se va a secar esa muestra? Se va a secar en estufa, ¿sí? Una estufa especial con aire forzado, y fíjense que se seca a 65 grados. Ahí en la filmina a continuación vamos a ver por qué es esa temperatura. Es importante respetar esa temperatura. Entonces, una vez que la secamos a 65 grados, ya podemos estar seguros de que esa muestra se va a conservar, ¿sí? Entonces, está el secado, luego lo vamos a moler. Fíjense que se muele con un tamiz de un milímetro. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas van a ser muy pequeñas y luego lo envasamos e identificamos. La identificación es muy importante en el laboratorio porque al moler las muestras de alimento ya no podemos distinguir su procedencia. Y acá sí viene un concepto muy importante. Esta muestra que tenemos acá, dijimos que estaba seca a 65 grados. Entonces, a esta muestra en 65 grados la tenemos que dividir en dos. Una porción de esa muestra, fíjense, que le vamos a realizar análisis para saber su composición, es decir, cuánto extracto de etéreo tiene, cuántos carbohidratos, que esto va a ser motivo de la próxima clase. Entonces, una porción, ¿sí?, que está seca a 65 grados, ya está lista para que pase a las técnicas y determinar su composición. Y otra muestra, ¿sí?, de este alimento ya procesado en el laboratorio, otra muestra, fíjense que se va a secar también en estufa, pero a 105 grados. Y esto es muy importante, chicos, que ustedes sepan por qué es esa diferencia. ¿Qué pasa a los 65 grados y qué pasa a los 105 grados? Bueno, empecemos por acá. Dijimos que el primer secado de la muestra es a 65 grados. A los 65 grados obtenemos materia seca parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que al alimento todavía tiene un porcentaje de agua, ¿sí? Es mínimo el porcentaje de agua que tiene, pero el agua más ligada a los componentes todavía la sigue teniendo. Al tacto lo seguimos sintiendo seco, ¿sí? Por eso le decimos materia seca parcial. ¿Por qué? Porque no tiene toda la extracción de agua. Le queda un mínimo porcentaje. Pero si la muestra está secada a 65 grados, me permite hacer los análisis por su
para su composición. ¿Por qué la secamos a 65 grados? Porque a una temperatura mayor sufre una reacción, que la vamos a ver a continuación, en donde se pierden los componentes originales, es decir, se modifican los componentes, los nutrientes originales del alimento. Entonces, sí o sí, la tengo que secar a 65 grados. Y como yo dije acá, que esta la separábamos en dos y tomábamos una porción y la secábamos a 105 grados. Y obtenemos materia seca total. Es decir, este alimento que está seco a 105 grados no puede ser analizado, ¿sí?, para determinar su composición. Se seca a 105 grados para extraerle toda el agua del alimento, ¿sí? Pero como perdió su composición original, no puedo determinar, por ejemplo, cuántos carbohidratos tiene, cuántas proteínas tiene. Entonces, ¿esto para qué me sirve? A los 65 grados que obtengo materia seca parcial, me sirve para poder analizarlo en el laboratorio, ¿sí? Y saber verdaderamente cuál es su composición. Y si la secamos a 105 grados, una porción, para que ustedes tengan una idea, se saca 1 gramo, ¿sí? Y se lleva a una estufa a 105 grados. Ese gramo que se seca a 105 grados, en donde se obtiene la materia seca total, sirve después para corregir, porque vamos a ver más adelante que el porcentaje de proteína bruta, el porcentaje de proteína, el porcentaje de lípidos, el porcentaje de carbohidrato, todo es en base a materia seca. Entonces, este resultado que yo tengo secándolo a 105 grados me sirve para después corregir los resultados. ¿Qué se tienen que llevar como importante de esta imagen? Principalmente que a 65 grados obtengo materia seca parcial, ¿sí?, que todavía no es un alimento totalmente seco, pero que lo seco a 65 grados para poder conservarlo y analizarlo en el laboratorio. Y por otro lado, que a 105 grados obtengo materia seca total que me sirve para después corregir los resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque a 105 grados, si bien le extraigo toda el agua del alimento, pierde su composición para poder analizar. ¿Qué pasa? ¿Por qué es esta diferencia? ¿Qué sufre verdaderamente el alimento cuando yo lo seco a más de 65 grados? ¿Por qué tengo esta limitante? Y lo que sufre es una reacción, ¿sí? Esa reacción, cuando nosotros sometemos a cualquier alimento a más de 65 grados, se llama reacción de Maillard, ¿sí? Fíjense cómo en el eje acá de las X, que tengo la temperatura, ¿sí? 65 grados es por acá, ¿sí? Yo tengo un material seco y un material húmedo, ¿sí? El húmedo, ¿qué sería? Sería el material en tal como ofrecido o en materia verde. Y acá en el eje de las Y tengo nitrógeno insoluble, no importa acá porque todavía no lo vamos a ver, pero lo que sí pueden colocar que se forma un complejo insoluble e indigestible por el animal. ¿Qué es lo que sucede? ¿A qué nos referimos con este componente que se forma? Cuando nosotros sometemos a un alimento a más de 65 grados, fíjense lo que sucede. Una condensación de los carbohidratos con los aminoácidos. ¿Qué quiere decir esto? Se unen los carbohidratos con los aminoácidos formando un complejo totalmente indigestible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el animal lo consuma, no lo va a poder aprovechar. Entonces yo de esta manera, con la temperatura, hay que tener cuidado porque estoy alterando, ¿sí?, la composición. Es decir, damos un ejemplo. Si llevamos una muestra al laboratorio y en el laboratorio hay un error y se seca directamente a 105 grados y después lo queremos analizar en el laboratorio, me va a dar que es un alimento de muy baja calidad, pero en realidad el problema fue en el laboratorio, ¿sí? Entonces tenemos que tener este cuidado para que no se forme la reacción de Maillard. En el apunte de apoyo que nosotros le damos, lo explica bien, ¿sí?, que se llama también una reacción amarronada, un amarronamiento, que no es enzimático, ¿sí?, es una reacción que no se produce por enzimas, sino por el calor, ¿sí?
Pero, como yo les nombré, esto puede ser por, por un problema en el laboratorio. Pero también en lo cotidiano con los alimentos puede suceder. Tengamos en cuenta que sucede cuando sufre un alimento sometido a más de 65 grados. Entonces, fíjense acá los ejemplos que les damos. Son alimentos procesados, ¿sí? Por ejemplo, un heno de alfalfa, un ensilaje de maíz y una burlanda. Y fíjense cómo varía el color, ¿sí? La variación del color puede ser una indicación de que sufrió esta reacción, ¿sí? Vamos con el silo que se nota bien la diferencia. Fíjense, yo acá tengo un silo más amarilloso, verdoso, deseado. Fíjense con respecto a este silo amarronado, ¿sí? Este silo amarronado muchas veces ya decimos, ¿sí? Obviamente que eso se lleva al laboratorio para saber la cantidad, ¿sí? de daño que sufrió o cuánto de ese complejo insoluble se formó, pero acá yo ya tengo una indicación de que a raíz de la fermentación, este, este material ensilado sufrió más de 65 grados, ¿sí? Acuérdense que ya lo vamos a ver en alimento, pero los ensilajes se conservan porque disminuye el pH a través de una fermentación. Muchas veces ese silo no está bien realizado, ¿sí? Y en esa fermentación hace que la temperatura aumente a más de 65 grados. Obviamente que la calidad de este ensilaje es muy inferior a este ensilaje. Y acá fíjense en la burlanda húmeda de maíz, ¿sí? La burlanda ya la vamos a ver, pero es un subproducto de la agroindustria que se obtiene a partir de la producción de etanol. Es decir, lo que me queda como desecho de la industria, por así decirlo, o de la producción de etanol, se le llama burlanda, ¿sí? Es muy utilizado porque este alimento tiene mucho aceite, ¿sí? que me va a dar energía, y mucha proteína. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante que la proteína, por así decirlo, es lo más caro dentro de una dieta. Entonces, esto es un subproducto muy utilizado en la producción animal, en aves, en cerdos, en tambos, en bovinos de engorde, es muy utilizado, pero al ser un subproducto, muchas veces fíjense la variación del color. El 1 es el deseado. Fíjense, el 5 está totalmente amarronado, ¿sí? Entonces, siempre lo que se le hace, se lleva al laboratorio una muestra para saber cuánto está dañado ese alimento o cuánta reacción de Maillard sufrió. ¿En dónde es importante realizar una técnica del laboratorio para saber cuánto sufrió la reacción de Maillard? Principalmente en los alimentos que tienen mucha proteína, porque recuérdense que la reacción de Maillard se condensa, ¿sí? la proteína con los hidratos de carbono. Es decir, esa proteína que me está formando ese complejo no va a poder ser aprovechada por el animal. Ya más adelante vamos a ver cómo se llama la técnica, ¿sí? En heno de alfalfa y en ensilaje se hace esa técnica, pero no es de rutina, ¿sí? Entonces, resumiendo, la reacción de Maillard se produce cuando un alimento es sometido a más de 65 grados, en donde se condensan los carbohidratos, es decir, se unen de una forma que no se pueden separar más, los carbohidratos con la proteína. Esos carbohidratos y esa proteína que están formando ese complejo es indigestible para el animal. Entonces no va a poder aprovecharlo, ni los carbohidratos ni las proteínas. Bien, y vamos con el último tema de este videito que nos quedaba, que es las cenizas. Si nosotros recordamos, teníamos el alimento, lo dividíamos en agua, lo que quedaba libre de agua es la materia seca. Dentro de la materia seca decíamos que teníamos la materia orgánica, que ya la vimos anteriormente, ¿sí? donde teníamos las proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas. Y tengo esta pequeña porción que es la materia inorgánica, ¿sí? La materia inorgánica es lo mismo que decir cenizas, ¿sí? Recuerden que en la materia inorgánica está el calcio, el fósforo, ¿sí? Y es importante saber la cantidad de cenizas, porque obviamente está formando parte de la materia seca, ¿sí? Lo que les voy a explicar ahora es para saber
¿Cómo se puede calcular la cantidad de cenizas? ¿Sí? Que recuerden que las cenizas es igual a decir que, que las cenizas es igual que la materia inorgánica. Bueno, ¿qué tenemos que tener para poder calcular cenizas? Fíjense que las cenizas se obtiene al incinerar de 500 a 600 grados una alícuota de materia seca en mufla. Bueno, vamos a traducir esto. Es decir, yo a la muestra de materia seca, ¿sí?, que tengo, la tengo que llevar a altísimas temperaturas, ¿sí?, de entre 500 y 600 grados en una mufla. ¿Qué es una mufla? Ya vamos a ver un dibujo, ¿sí? Acá está la foto. Una mufla es como una estufa, pero imagínense a la temperatura, ¿sí? Fíjense que está toda revestida, que llega hasta entre 500 y 600 grados, ¿sí? Puede llegar a más, pero ya a esa temperatura el material, ¿sí?, se incinera y lo que me queda es la ceniza. Y literalmente se ven en forma de cenizas, ¿sí?, que es toda la materia inorgánica. Bueno, y acá les quiero aclarar, de ahora en más, cuando vean la palabra alícuota, quiere decir muestra, ¿sí? Entonces, una muestra de materia seca, la llevamos a la mufla, la colocamos entre 500 y 600 grados, aproximadamente son 3 horas, ¿sí?, entre 2 y 3 horas, y lo que me queda es la ceniza. ¿Por qué? Porque se incinera, ¿sí?, toda la materia orgánica y lo que me queda es la materia inorgánica. Entonces también la forma de calcularlos es a través de una regla de 3 simple. Fíjense, el peso de materia seca es el 100%, ¿sí? Es decir, toda esta materia seca es el 100%. La voy a llevar a mufla, ¿sí? Voy a pesar lo que me quedó en el recipiente y es el peso de ceniza. Entonces es X. Entonces de esa forma puedo saber qué porcentaje de cenizas o de materia inorgánica tiene, ¿sí? En general. Después hay otras técnicas que me dicen puntualmente cuánto calcio, cuánto fósforo, pero en este caso es la materia inorgánica total, las cenizas totales que tiene ese alimento. Y acá un paréntesis que es muy importante. Fíjense que comparado, ¿sí?, que en este esquema, la materia orgánica siempre es mucho mayor que la materia inorgánica. Pero a nosotros nos ha sucedido en el laboratorio que muchas veces, si la muestra, ¿sí?, no sé, a veces se usa para alimentar los barridos en los acoplados, ¿sí?, barridos de cáscara de maní, ¿sí? Entonces, principalmente la cáscara de maní, ¿sí?, arrastra tierra. Entonces muchas veces llevan a analizar en el laboratorio para saber la cantidad de cenizas. Entonces, si este porcentaje de cenizas o de materia inorgánica es muy alto, es decir, no es comparable con el valor aproximado de ese alimento, muchas veces, y nos ha pasado, por eso siempre lo comentamos, puede estar contaminado con tierra. Es decir, si ese porcentaje de cenizas que se calculó es mucho mayor al esperado, ¿sí? Por ejemplo, un 5%, que sería un valor esperado en un cierto alimento, muchas veces me da un 10%, el doble. Y no quiere decir que tenga más materia inorgánica el alimento, más calcio, más fósforo, más magnesio, no, sino que está contaminada con tierra. Bueno, ahí está la mufla. Hay unos problemas de cenizas que van a tener que hacer y les nombra la palabra crisol. ¿Qué es un crisol? Es el recipiente, ¿sí? Es como la copita que se coloca con la materia seca, ¿sí? Súper resistente es porque recuerden que llega entre 500 y 600 grados y luego se extrae, ¿sí? El crisol es el recipiente. Bueno, y vamos puntualmente ya con los cálculos de materia seca. Vamos a empezar con problemas muy fáciles y después van a ver cómo se van a ir complicando. Pero es importante que se detengan y que comiencen primero con los problemas más fáciles, ¿sí? Este problema es simple, fíjense, dice: determina el porcentaje de materia seca y humedad de un alimento cuya alícuota o muestra de materia verde fue de 250 gramos.
se colocó en una estufa, obteniéndose un peso de una alícuota de 65 gramos de materia seca. Entonces, primero lo que yo tengo que poner es, o visualizar qué es lo que me pregunta. Porcentaje de materia seca y porcentaje de humedad. ¿Qué datos me da? Me da el peso de la materia verde y el peso de la materia seca. Entonces, ¿cómo lo calculo? La muestra húmeda es el 100%, la muestra seca es X, pues es lo que yo tengo que averiguar. Esto es lo que vimos en la primera regla de 3 cuando les expliqué cómo se calcula la materia seca. Entonces, la muestra verde, la muestra húmeda, sí que sería la materia verde, es de 250 gramos, que sería mi 100%. La muestra seca, ¿sí? Que es luego que se extrajo de la estufa, de 63 gramos. Entonces el porcentaje de materia seca es de 25,2%. ¿Sí? Ya tenemos la primera respuesta, el porcentaje de materia seca. Y también tengo que averiguar el porcentaje de humedad. ¿Sí? Entonces, recuerden que de toda la materia, la muestra húmeda o la materia verde, un 25,2% es materia seca. Entonces, lo restante, para que me complete el 100%, será agua. Entonces, directamente, fíjense cómo hago una resta. El 100%, que es la materia verde, menos la materia seca, me da la concentración de agua o humedad, en este caso, que es lo mismo, que tiene el alimento. Entonces es de 74,8. Si yo sumo 74,8 más 25,2, me va a dar el 100% de la materia verde. Y por último, vamos a ver este problema, ¿sí? Es distinto a todos los demás y presten mucha atención en las unidades. El problema 2 dice, se desea saber la cantidad de forraje que posee un silo puente de las siguientes medidas. Un silo puente, bueno, la imagen está medio borrosa, ¿sí? Este es el frente del silo, ¿sí? Fíjense que está como sobre una fosa en este caso, ¿sí? Después vamos a ver cómo se hacen los silos. Pero vamos a la pregunta. Me dice la cantidad de forraje. Fíjense que todavía no me dice ni de materia seca, no me dice nada. Y fíjense cuáles son las dimensiones del forraje. Son 50 metros de largo, 6 metros de alto y 4 metros de ancho. ¿Sí? Y como dato, el problema me da que en un metro cúbico hay 650 kilos de talco ofrecido. Es decir, en un metro cúbico de este silo me dice la cantidad que hay de materia verde o de talco ofrecido. Entonces, si esa cantidad está en un metro cúbico, yo tengo que saber cuántos metros cúbicos hay en el silo. ¿Cómo se calcula metro cúbico? Metro por metro por metro. Largo por alto por ancho. ¿Sí? Entonces, ahí a modo recordatorio, el metro cúbico. Entonces, tenemos que saber la totalidad de los metros cúbicos que tiene este silo. Entonces, puedo calcular el volumen, que sería el metro cúbico. 6 metros de ancho, 4 metros de alto y 50 metros de largo. Me da un total de 1200 metros cúbicos. Y ahí hago simplemente una regla de 3. Si en un metro cúbico hay 650 kilos de talco ofrecido, en 1200 metros cúbicos, ¿cuánto va a haber? Bueno, presten atención acá. Es lo que les dije. Un metro cúbico, 650 kilos de talco ofrecido. 1200 metros cúbicos, que es la totalidad del silo, me da 780.000 kilos de talco ofrecido. Y acá empezamos a jugar con las unidades. Cuando yo tengo números tan grandes, muchas veces es importante poder reducirlos. Entonces, acá a modo de recordatorio, recordar que una tonelada son 1000 kilos. Entonces, si a los 780 kilos de talco ofrecido lo divido por 1000, ¿sí? Me da que en total hay 780 toneladas de talco ofrecido. Es decir, este silo tiene 780 toneladas de materia verde. La siguiente pregunta sigue con respecto a este problema. Fíjense, si nosotros extraemos una muestra, la secamos, ya me dice el problema que ese silo
tiene un 32% de materia seca. ¿Sí? Ya me lo dice, no lo tienen que calcular. ¿Por cuántos días podrá alimentar a novillos, a 100 novillos, que consumen 7 kilos de materia seca por cabeza por día? Fíjense, chicos, que acá ya el consumo del animal, para que ustedes se vayan familiarizando, me lo da en materia seca. Siempre los consumos de los animales en base a materia seca. Entonces me dice, volvamos atrás, que estas 780 toneladas de tal como ofrecido, el porcentaje de materia seca es de un 32%. ¿Sí? Entonces lo primero que hago es saber cuánta cantidad de materia seca tengo, porque yo el consumo de los animales lo tengo en materia seca. Y para saber para cuántos días me alcanza, lo tengo que comparar con materia seca. Entonces, 780 toneladas de tal como ofrecido es un 100%, ¿sí? El 32% de materia seca, ¿cuánto me da? Seguimos manejando toneladas, ¿sí? Porque le estamos sacando el porcentaje a la tonelada. Me da 249,6 toneladas de materia seca, ¿sí? Esa es la materia seca que hay en todo el silo. Bueno, ahora yo sé que esta es la materia seca disponible. Podemos decirle la oferta, ¿sí? Lo que yo le puedo ofrecer a los animales. Pero ahora vamos a saber cuál es la demanda. ¿Qué es la demanda? La cantidad de kilos de materia seca, ¿sí?, que necesitan estos 100 novillos por día. Porque lo que yo tengo que averiguar es para cuántos días me alcanza esta cantidad de materia seca. Entonces vamos a ver. Un animal, un novillo, consume 7 kilos de materia seca por día. Esto es fácil. 100 novillos van a consumir 700 kilos de materia seca por día. Entonces lo que tenemos que averiguar es las 249,6 toneladas de materia seca, ¿para cuántos días me alcanza si yo ya sé que por día esos animales consumen 700 kilos de materia seca? Es una regla de 3 simple. Lo que yo acá tengo que tener mucho cuidado es con las unidades, ¿sí? O pasan las toneladas de materia seca, las pasan a kilos, para poder compararla con kilos, o los 700 kilos de materia seca que se necesita por día la pasan a toneladas, ¿sí? Para que le queden las dos unidades iguales. Entonces, yo lo que hice, pasé directamente 700 kilos de materia seca, si lo divido por 1000, me da en toneladas, entonces por día se necesita 0,7 toneladas de materia seca, ¿sí? Las 249,6 toneladas de materia seca, ¿para cuántos días me alcanza? Y les va a dar 356,57 días. Entonces, aproximadamente me está alcanzando para 356 o 357 días. ¿Sí? Ese silo, ya fíjense que ustedes acá están haciendo una dieta, están empezando a hacer dieta, sabiendo lo que consumen los animales por día, ¿sí? Y con las características del silo con respecto al porcentaje de materia seca, esto es una buena planificación, para así decirlo, para empezar, es una planificación que se hace para saber cuántos días puedo disponer de, en este caso, de un silo de maíz. Bueno, aquí terminamos en este video. En el próximo video vamos a ver dos problemas de la guía de problemas que le dimos sobre este tema, así que vamos a ver el problema 2 y el problema 5. Si quieren, antes de ver el video, lo pueden dejar planteado en una hoja para que se den cuenta en dónde están sus dificultades y poder prestar más atención al video.